Nabucodonosor II, conocido como el rey más destacado del imperio neobabilónico, es una figura fascinante tanto en la historia como en la narrativa bíblica. Gobernó Babilonia aproximadamente desde el 605 a.C. hasta el 562 a.C., un período que marcó el apogeo del poder babilónico en el antiguo Oriente Medio. Este monarca es recordado no solo por sus logros militares que consolidaron el dominio de Babilonia sobre vastas regiones, sino también por sus impresionantes proyectos arquitectónicos que transformaron a Babilonia en una de las ciudades más gloriosas de su tiempo. Su legado se extiende más allá de sus fronteras, impactando profundamente la cultura, la religión y la historia del pueblo de Israel, tal como se relata en el Antiguo Testamento. La figura de Nabucodonosor combina la ambición política con una fascinante dimensión espiritual, que lo convierte en un personaje clave tanto para la historia secular como para la teología bíblica. Su habilidad como estratega militar lo llevó a consolidar un imperio que rivalizaba en poder y prestigio con el Egipto faraónico y los asirios que lo precedieron. Al mismo tiempo, sus encuentros con el pueblo de Judá y su interacción con el profeta Daniel, narrados en las Escrituras, ofrecen una mirada profunda sobre la soberanía divina que trasciende las ambiciones humanas. Nabucodonosor, a través de sus victorias, sus obras y sus caídas, encarna la tensión entre el poder terrenal y la autoridad suprema de Dios, dejando un legado que sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Nabucodonosor es conocido por sus campañas militares que llevaron a Babilonia a convertirse en el imperio más poderoso de su tiempo. Una de sus mayores victorias fue la batalla de Carquemis en el 605 a.C., donde derrotó a los egipcios liderados por el faraón Necao II Tisagundo. Esta victoria le permitió consolidar el control sobre Siria y Palestina, regiones estratégicas que fortalecieron la hegemonía babilónica. Posteriormente, extendió sus dominios hacia Mesopotamia y otras regiones cercanas, estableciendo un imperio cuya influencia cultural y militar marcaría la historia antigua. Su capacidad como estratega y líder militar no solo consolidó el poder de Babilonia, sino que también garantizó su lugar como uno de los monarcas más prominentes del mundo antiguo. Bajo su mando, Babilonia no solo creció en términos territoriales, sino también en prestigio y riqueza. El reinado de Nabucodonosor II también es recordado por el esplendor arquitectónico y cultural de Babilonia. Su visión transformó la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo. Entre sus logros más destacados se encuentran, aunque su existencia no está confirmada arqueológicamente, estos jardines son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según relatos históricos, Nabucodonosor los construyó para su esposa Amitis, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal, Media. Los jardines representaban un impresionante logro de ingeniería y estética, combinando arquitectura y naturaleza de manera armoniosa. Con terrazas elevadas cubiertas de vegetación exuberante, estos jardines ofrecían una experiencia visual y sensorial única. El diseño de los jardines, según las descripciones, incluía un sistema avanzado de irrigación que permitía transportar agua desde el río Éufrates hasta las alturas, un logro que sigue siendo objeto de admiración. Este sistema utilizaba tornillos o bombas para elevar el agua, distribuyéndola a través de canales y depósitos para nutrir las plantas y árboles que adornaban las terrazas. Cada nivel de los jardines estaba diseñado para evocar los paisajes verdes y fértiles de Media, con árboles frutales, flores exóticas y enredaderas que caían en cascada, creando un entorno paradisíaco. Además de su función decorativa, los jardines colgantes simbolizaban el poder y la grandeza de Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor. Eran una demostración tangible de la capacidad del rey para transformar su ciudad en un centro cultural y arquitectónico sin precedentes. Los jardines también reflejaban el profundo amor de Nabucodonosor por su esposa Amitis, representando no solo una hazaña técnica, sino también un acto personal y simbólico que unía a las culturas de Babilonia y Media. Aunque los jardines colgantes aún son objeto de debate entre historiadores y arqueólogos, su legado perdura como un recordatorio de la creatividad humana
y la ambición de Nabucodonosor para dejar una marca indeleble en la historia. Una de las entradas principales a la ciudad, esta puerta, era un testimonio del esplendor babilónico y de la destreza arquitectónica de la época. Decorada con ladrillos esmaltados en azul profundo, sus colores vibrantes destacaban bajo el sol, mientras que los relieves de dragones, que representaban a Marduk, el dios principal de Babilonia, y toros, asociados con el dios Adad, proclamaban la conexión de la ciudad con lo divino. La puerta también formaba parte de la vía procesional, una avenida ceremonial que conducía al templo de Marduk, utilizada durante festividades religiosas importantes. Esta estructura no solo simbolizaba la grandeza de Babilonia, sino que también servía como una declaración del poder y la autoridad de Nabucodonosor. Cada ladrillo, esmaltado y cada figura tallada, eran una afirmación de que Babilonia era una ciudad bendecida por los dioses y protegida por un monarca elegido para gobernar con sabiduría y fuerza. Hoy en día, fragmentos de la puerta de Ishtar pueden ser admirados en el Museo de Pérgamo en Berlín, donde siguen maravillando a los visitantes con su majestuosa belleza y su significado histórico. Aunque su asociación directa con Nabucodonosor es debatida, se cree que la construcción de grandes zigurats durante su reinado inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel. Estas estructuras colosales no solo eran centros religiosos, donde se llevaban a cabo rituales para honrar a los dioses babilónicos como Marduk, sino también centros políticos que consolidaban el poder del monarca. El zigurat más famoso de Babilonia, conocido como Etemenanki, significaba la casa de la plataforma entre el cielo y la tierra. Este templo, dedicado a Marduk, reflejaba la visión de Nabucodonosor de una conexión directa entre el cielo y la tierra, simbolizando la aspiración humana de alcanzar lo divino. Las inscripciones del rey detallan su compromiso con la construcción y restauración de este tipo de estructuras, que también eran una muestra de su capacidad para movilizar enormes recursos y mano de obra. La Torre de Babel, según la narrativa bíblica, también representa el orgullo humano y la ambición desmedida, aspectos que se alinean con los relatos históricos de Nabucodonosor. Su impulso por crear una Babilonia monumental también puede interpretarse como una expresión de este mismo orgullo, aunque con un enfoque en la legitimidad divina de su reinado. Hoy en día, los restos de los zigurats de Babilonia son un testimonio del ingenio arquitectónico y la visión de grandeza que definió el reinado de Nabucodonosor, dejando un legado que trasciende tanto el tiempo como las interpretaciones culturales y religiosas. Nabucodonosor también se destacó por su habilidad diplomática y su enfoque en consolidar el poder de Babilonia frente a potencias rivales como Egipto. Su relación con el reino de Judá fue especialmente significativa, ya que tuvo un impacto profundo en la historia del pueblo de Israel. Las tensiones entre Babilonia y Judá culminaron en eventos que se convirtieron en parte fundamental del relato bíblico. En el Antiguo Testamento, Nabucodonosor aparece como una figura prominente, especialmente en el libro de Daniel, donde su vida y reinado son usados para mostrar cómo la soberanía de Dios trasciende los límites del poder humano. Representado como uno de los reyes más poderosos de su época, Nabucodonosor es recordado no solo por sus actos de conquista y destrucción, sino también como un instrumento en el plan divino que desafía la arrogancia y la autosuficiencia de los reinos terrenales. Su figura encarna la tensión constante entre el orgullo humano y la humillación necesaria para reconocer la supremacía de Dios. A través de sus sueños proféticos, su caída temporal y su eventual restauración, Nabucodonosor se convierte en un reflejo de la condición humana, poderosa pero frágil ante el Creador. Su interacción con el profeta Daniel, un hombre de fe y sabiduría, resalta cómo los designios de Dios pueden revelarse incluso en los reinos más paganos, transformando la historia y el corazón de los hombres más obstinados. Los eventos que vivieron los israelitas durante el exilio también reflejan esta dinámica. Bajo el yugo de Nabucodonosor, el pueblo de Judá experimentó una de las pruebas más difíciles de su historia, pero también fue testigo de cómo Dios usó incluso a un rey pagano para cumplir sus propósitos. En este contexto, Nabucodonosor se convierte en un testimonio viviente de la justicia y la misericordia divinas,
recordando que no hay poder humano que pueda resistir la autoridad de Dios. La historia de Nabucodonosor deja una lección perenne sobre cómo Dios actúa a través de los líderes de la historia para cumplir sus propósitos eternos, mostrando que incluso los más poderosos deben doblegarse ante su voluntad. Su ejemplo sigue siendo una advertencia contra el orgullo desmedido y una inspiración sobre la posibilidad de redención cuando se reconoce la soberanía divina. En el 586 a.C., Nabucodonosor lideró la destrucción de Jerusalén tras una serie de rebeliones por parte del reino de Judá. Saqueó el templo de Salomón, llevándose los objetos sagrados a Babilonia, y deportó a gran parte de la población judía. Este evento marcó el inicio del exilio babilónico, una etapa crucial en la historia de Israel que redefinió su relación con Dios y su identidad como pueblo Tom-Tou. En el libro de Daniel, Nabucodonosor tiene dos sueños significativos que reflejan tanto su grandeza como su fragilidad. En este sueño, Nabucodonosor ve una estatua compuesta de oro, plata, bronce, hierro y barro, que es destruida por una roca que representa el reino eterno de Dios. Daniel interpreta el sueño como una revelación sobre el futuro de los imperios del mundo, con Babilonia simbolizada por la cabeza de oro. Nabucodonosor sueña con un árbol grande y majestuoso que es talado, dejando solo un tocón. Daniel interpreta esto como un aviso de que el rey será humillado debido a su orgullo, pero que será restaurado cuando reconozca la soberanía de Dios. Según Daniel 4, Nabucodonosor fue castigado por su arrogancia. Durante 7 años, padeció una enfermedad que lo llevó a vivir como un animal, comiendo hierba y alejándose de la civilización. Al final reconoció que el poder y la gloria pertenecen a Dios, y fue restaurado a su trono. Este episodio subraya la soberanía divina y la capacidad de Dios para humillar y exaltar a los poderosos. Otro episodio destacado es el de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quienes fueron arrojados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua de oro erigida por Nabucodonosor. Milagrosamente, los 3 hombres sobrevivieron, protegidos por un cuarto personaje que el rey describió como semejante a un hijo de los dioses, Daniel 3:25. Este evento llevó a Nabucodonosor a reconocer la grandeza del Dios de Israel. Nabucodonosor es recordado como un rey ambicioso y poderoso que marcó una era de esplendor para Babilonia. Su reinado consolidó al imperio como un centro de riqueza, cultura e innovación arquitectónica, dejando una huella imborrable en la historia antigua. Sin embargo, su interacción con el pueblo de Israel también reveló una faceta diferente de su legado: la confrontación con el Dios de Israel, que transformó su perspectiva de vida y poder. A través de episodios dramáticos relatados en el libro de Daniel, Nabucodonosor fue llevado desde el pináculo del orgullo humano hasta la humillación más profunda, donde finalmente reconoció la soberanía de Dios. Este viaje espiritual no solo marcó un cambio en su carácter, sino que también ilustró cómo los reyes y los reinos son instrumentos en manos del Creador para cumplir propósitos divinos. La manera en que enfrentó sus propios errores y se sometió al reconocimiento de una autoridad superior lo convierte en un ejemplo vivo de que incluso los más poderosos pueden ser restaurados cuando reconocen su dependencia de Dios. Su historia, así, se erige como un recordatorio eterno de que el verdadero poder y la gloria pertenecen solo al Rey de Reyes. Su historia destaca la soberanía divina sobre los reinos humanos, el peligro del orgullo y la posibilidad de redención, incluso para los más poderosos. A través de sus logros y fracasos, Nabucodonosor se convierte en un ejemplo perdurable de cómo el poder terrenal es insignificante frente a la eternidad del reino de Dios. Nabucodonosor en la Biblia es una figura clave en el relato del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel. Su vida y reinado se presentan como una narrativa de confrontación entre la soberanía divina y el poder terrenal. A través de eventos significativos, la Biblia muestra cómo Nabucodonosor, a pesar de su grandeza, fue humillado y transformado por la interacción con el Dios de Israel. Nabucodonosor aparece inicialmente como un instrumento de juicio divino contra Judá. Este evento, conocido como el exilio babilónico,
fue un punto de inflexión en la historia de Israel. A pesar de la destrucción, el exilio permitió a los israelitas reflexionar sobre su relación con Dios, profundizando su fe y redefiniendo su identidad como pueblo escogido. En el libro de Daniel, los sueños de Nabucodonosor juegan un papel central. Estos sueños no solo revelan su grandeza como rey, sino también su vulnerabilidad ante el poder divino. En este sueño, Nabucodonosor ve una estatua gigantesca hecha de diversos materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada material representa un imperio, y la estatua es destruida por una roca que simboliza el reino eterno de Dios. Daniel interpreta este sueño como un mensaje de que los reinos humanos son temporales, y que solo el reino de Dios perdura para siempre. Este sueño presenta un árbol majestuoso que está talado, dejando solo un tocón. Daniel explica que el sueño predice la caída de Nabucodonosor debido a su orgullo, pero que será restaurado cuando reconozca la soberanía de Dios. Este sueño se cumplió literalmente cuando Nabucodonosor fue castigado con una enfermedad mental, llevándolo a vivir como un animal durante 7 años. La enfermedad de Nabucodonosor, narrada en Daniel 4, es una lección de humildad. Durante 7 años vivió apartado de la sociedad, comiendo hierba como un buey y perdiendo su juicio. Este castigo fue el resultado de su orgullo desmedido al atribuirse todo el mérito de la grandeza de Babilonia. Sin embargo, al final de este periodo, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios, siendo restaurado a su trono con mayor gloria. Su proclamación final reconoce que Dios es el único Rey verdadero, cuya autoridad trasciende a todos los reinos humanos. Otra historia emblemática es la del horno de fuego, en Daniel 3. Nabucodonosor ordena que todos adoren una estatua de oro, pero 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, se niegan, declarando su lealtad exclusiva al Dios de Israel. Como castigo, son arrojados a un horno ardiente, pero milagrosamente sobreviven, protegidos por un cuarto ser que Nabucodonosor describe como semejante a un hijo de los dioses. Este evento lleva al rey a reconocer nuevamente el poder del Dios de Israel, declarando que no hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. En la narrativa bíblica, Nabucodonosor simboliza el poder humano que se somete finalmente a la voluntad divina. Su historia es un recordatorio de que ningún reino terrenal puede resistir la autoridad de Dios. También muestra que la redención es posible incluso para los más orgullosos y poderosos cuando reconocen su dependencia de Dios.